Ya, volviendo al inicio de la clase, miren, yo trato de pasar lo más práctico posible porque eso es lo que a mí me interesa, que ustedes sepan tramitar la causa. Eso es lo más importante. ¿Qué pasa si están en un juicio ejecutivo? ¿Qué tendrían que hacer? Acá en BILEX, que ustedes tienen acceso, todos los estudiantes de la UFRO que entran con su correo electrónico, creo, están todos los escritos que se presentan en un juicio ejecutivo. No todos, siempre hay escritos que no están acá. Y está en este librito que se llama de Eric Chávez, que es juicio ejecutivo, se llama práctica forense. Y todo lo que hemos hablado nosotros está aquí. Eh, Sobre todo los bienes embargables, cómo se presenta un escrito señalando bienes para el embargo, también estos incidentes que conversamos en la clase pasada, de la ampliación del embargo, reducción del embargo, sustitución de embargo, ¿se fijan? Exclusión de embargo, se alza el embargo, este no lo vimos, pero esto procede cuando se pagan las deudas, y uno pide que se alce el embargo. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que es importante ahora en la medida que vamos avanzando con la materia? Que los bienes que generalmente se señalan para embargar los propone el mismo demandante en su demanda y después en el mandamiento de ejecución de embargo se hace referencia a esos bienes. Pero puede ser que no se señalen expresamente en la demanda, así con nombre y apellido, cuáles son los bienes, sino que se hace generalmente indicando los bienes a embargar en forma muy general, es decir, todos los bienes que tenga, que posea en el futuro, pero sin indicar uno en específico. Y generalmente, ¿cómo se hace? Cuando uno ya tiene conocimiento de algún bien, lo puede, o sea, uno puede hablar con el receptor e incluso verbalmente decirle y entregarle los datos, pero generalmente uno presenta un escrito señalando bienes para embargar. ¿Se fijan? Aquí está este escrito. Señala bienes para el embargo, señala bien inmueble para el embargo. ¿Se fijan? Hay como dos opciones. Uno que estaba exclusivamente como para los bienes inmuebles y después está para los bienes que no debieran ser inmuebles. Por ejemplo, un auto, un caballo, no sé, los bienes de la casa, etcétera. Bueno, una vez que ya tenemos claro cuáles son los bienes embargables, ¿se fijan? La pregunta es cómo se genera este embargo, o principalmente quién se queda con los bienes embargables. Y ahí el artículo 450 se fijan que establece como dos formas de que se practica el embargo, o cómo, cuándo se entenderá hecho. Dice, dos formas: por la entrega real, eso es cuando físicamente uno se queda en poder de la cosa, o sea, que se queda en poder no es el demandante, es el depositario provisional, y o el definitivo, va a depender si hay definitivo, generalmente no lo hay porque eso implica gastos de administración, o entrega simbólica. ¿Se fijan? Que dice simbólica. ¿A quién? ¿A quién se la entregan? Al depositario que se designe. Significa que incluso pueden quedar en posesión del propio deudor. Y generalmente es así. Los bienes quedan en posesión del deudor. Los bienes muebles, los bienes de la casa. Incluso las propiedades que se embargan quedan así escritas en el acta, quedan como disponibles como depositario el propio deudor. Fíjense acá, esto es un embargo sobre una propiedad. Aquí se señala que se procede a la traba del embargo, porque lo que estamos hablando nosotros ahora es la traba del embargo, esto de la entrega real o simbólica, se indualiza la propiedad. Esto, si se fijan, dice, a petición de la parte mandante, seguramente, antes del embargo, lo que pudo haber pasado era que el ejecutante presentó un escrito pidiendo o señalando un bien inmueble para el embargo. Esto, ojalá que se pueda ir viendo en la práctica. ¿Se fijan? Señala bien inmueble para el embargo, se indualiza al ejecutante, el abogado, y dice que vengo a solicitar se decrete el embargo sobre el inmueble de propiedad del ejecutado, tanto y tanto, inscrito en el registro conservador de Temuco, a Fojas 20, número 500 del año 2021, por la suma de tanto y tanto, más intereses, reajuste y expresa condenación en costa. ¿Se fijan? Después, acá lo que interesa que esos bienes quedan en disposición, como en ese caso, como depositario el propio deudor. Fíjense lo que dice acá el acta. Dice, el referido bien
o sea, se habla de la propiedad embargada, fue entregado simbólicamente al demandado en su calidad de depositario provisional, bajo su responsabilidad civil y penal. Incluso en las propiedades se entiende que quien queda a cargo como depositario provisional es el demandado. Este es el típico ejemplo que no es necesario nombrar a otra persona porque la propiedad no va a desaparecer, po. Va a estar ahí, va a estar ya embargada y por lo tanto no va a poder enajenarla, no va a poder disponer. Eh, Generalmente, el depositario provisional debiera ser el que se queda con la posesión, o sea, con la entrega real o simbólica de la cosa, pero hay excepciones, y eso va a depender los tipos de bienes que se embarguen. Y ahí tiene que ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver acá el 451 con dineros, eh, alhajas, especies preciosas, todo eso generalmente queda depositada en esto que está acá. Dice, sin embargo, recae sobre dinero, alhajas, especies preciosas o efectos públicos. El depósito, es decir, las cosas, estas deberán hacerse en un banco o caja nacional de ahorro a la orden después de la causa y el certificado del depósito se agregará en auto. Es decir, queda ese dinero que se embargó no a manos del deudor, porque ahí se lo gastaría todo, pero se embargan y se queda en una cuenta del banco. Generalmente, hay los mismos bancos que uno tiene cuenta corriente que han embargado esos dineros. También hay casos en que si la ejecución recae sobre las cosas de la casa, de simple menaje de la casa de habitación del deudor, ahí las cosas quedan en poder del propio deudor en su calidad de depositario. Ahí se hace un inventario donde se detalla claramente cuáles son los bienes, se establece el estado de las cosas y la tasación, más o menos a cuánto ascienden el precio. Se hace como una sumatoria, es decir, un televisor marca Philips año 2000 que se tasa en la suma de 50.000 pesos, un sillón tanto tanto, y eso queda. Ese es el embargo, eso sería el acta, y después esa acta queda, tiene que el receptor eh, subirla a la carpeta electrónica para que quede respaldo ahí. ¿Se fijan? Eh, Generalmente, insisto, el depositario provisional es quien debiera quedarse con los bienes embargados, pero generalmente quien se queda es el propio deudor, y a él se le deja como depositario provisional. Donde no, ya vimos el caso de los dineros, todo eso preciosa, eso se va todo a un banco. Ojo que cuando ustedes ven acá, dice acá, fue entregado simbólicamente al demandado en su calidad de depositario provisional bajo su responsabilidad civil y penal. ¿Y qué significa esto de responsabilidades que tiene? Que en el fondo él no puede sustraer esta especie, enajenarla, en el fondo desaparecerla, porque ahí tiene penas, pues tiene penas que están sancionadas en el Código Penal, incluso multas, por lo tanto no le conviene hacerlo. Bueno, y también se pueden embargar, depende de las especies que recae el embargo, que también puede ser sobre una empresa, un establecimiento mercantil, industrial, o sobre cosas o conjunto de cosas que sean complemento indispensable para su explotación. Se fijan en que ahí en el fondo se está embargando casi toda la empresa. ¿Ah? Ahí se generan los conflictos a veces. Bueno, y ahí lo que generalmente ese depositario, ahí tendríamos que nombrar un depositario, ese depositario que en el fondo se encarga del embargo de esta empresa, industria, este negocio, ahí tiene que tener facultades y deberes de un interventor judicial. Y ahí tiene que hacer todo lo que le corresponda para efecto de cuidar, conservar la cosa embargada. Incluso si, por ejemplo, el negocio está funcionando, las rentas, todo eso tiene que hacerse cargo, como un interventor judicial de la empresa. La verdad que se ve eso, no se ve nunca. Pero podría
pasar. ¿Qué pasa si yo le puedo embargar la cosa que es de propiedad del deudor, pero está en manos de un tercero? Y en ese caso sí, perfectamente se puede. Y en ese caso podría este tercero, pueden oponerse al embargo, pero da lo mismo, se le embarga igual, y puede oponerse, por ejemplo, alegando que él tiene o está gozando de la cosa a otro título que el dueño, a otro título que el del dueño. Es decir, no sé, pues él puede decir que el auto me lo prestaron en comodato, ¿se fijan? O sea, el deudor me lo pasó a mí para que yo lo ocupara. Bueno, en esos casos que se ve mucho, estoy pensando, por ejemplo, el deudor tiene un taxi, es dueño de un taxi, de un auto, hablemos de un auto, pero en el fondo el auto lo tiene arrendado, por ejemplo, o prestado a alguna tercera persona, ese embargo va sí o sí, independiente de lo que alegue ese tercero. El tema es cuándo se le va a sacar, a retirar de la calle o de poder de ese tercero el bien, pues, cuándo se va a sacar el remate y se le va a quitar de su poder. Eso generalmente se hace al final y nos afecta estos derechos que tiene este tercero sobre esa cosa que está embargada, hasta que lleguemos a la instancia de que el demandante tendría que solicitar el retiro ya de esa especie o ese auto, por ejemplo, para poder sacarle el remate, y ahí se va al martillero judicial. ¿Se fijan? O sea, los embargos pueden recaer sobre distintas cosas y, y eso hay que tenerlo claro. Generalmente, o sea, si me preguntan a mí qué es lo que más se embarga, son eh, autos eh, y propiedades, acciones también, derechos también, típico una herencia, hay 5 herederos y uno pide un préstamo y uno paga al banco, el banco embarga los derechos, el porcentaje que tiene ese heredero en la sucesión. ¿Se fijan? Y ahí se genera todo el problema. Por eso, el consejo, cuando uno tiene bienes, o sea, los papás tienen bienes y ya están un poco ya de edad, y tenemos, bien los consejos que doy, pero esa es la realidad, pues eso es lo que uno ve como, y son varios hermanos, eh, lo aconsejable, si es que se puede, si es que hay bienes, o más de una casa, por ejemplo, varias casas, varios autos, es dejar todo distribuido en vida, porque de lo contrario, si no se hace así, hay una comunidad de bienes y cualquier hermano que salga medio tiro al aire, se puede generar algún tipo de consecuencia, ya desde el punto de vista civil, penal, y va a afectar a toda la comunidad. Estoy hablando del momento del tema de dinero, indemnizaciones, embargos, prohibiciones, hipotecas. Yo he visto de todo, así que eso es interesante tenerlo. Y también evitan el impuesto a la herencia al vender en vía, que el impuesto a la herencia se llega en una cuarta parte de la herencia, o sea, no es menor. Es decir, si la herencia son 100 millones de pesos, en impuesto a la herencia se dan como 25 palos, es un 25%. ¿De qué? Parece que es de la evaluación fiscal. Bueno, ahí baja un poco. Pero es mucho. Los impuestos son un mal necesario. Es una posición. Bueno, ojo, cuando el embargo recae sobre bienes raíces o derechos reales constituyen ellos, como es este caso que estamos viendo ahora acá, es importante que ustedes tengan presente respecto de terceros que este embargo no va a producir efecto respecto de terceros, no de las partes de terceros, sino de la fecha en que se inscriba en el registro conservador, este. ¿De dónde? Donde está ubicado el inmueble. Por ejemplo, este caso sería en Ovalle. Y ahí lo que hace el ministro de Fe es ir al conservador de bienes raíces y inscribir el embargo. Si se fijan acá, esto es
es el acta de embargo, y después aquí tenemos, ¿qué tenemos por aquí? Que había encontrado yo. Notificación conservador. ¿Será lo mismo? Claro. Esto es como la notificación de que se practicó el embargo en el conservador de bienes raíces. ¿Se fijan? Anotado en el repertorio con fecha de tanto y tanto, a foca esto de tanto, inscrita en fecha de tanto y tanto del registro conservador. Esto es lo que queda de respaldo en la carpeta electrónica de que se hizo el embargo de la propiedad. Y esto se adjunta. Además de esto, que el acta del embargo, o sea, porque esto del acta del embargo en el fondo es un acto unilateral del receptor judicial nomás, po. Pero necesitamos que conste en el expediente que el conservador de bienes raíces inscribió este embargo. Y este timbrecito que te entrega el conservador, más esta certificación, esto que está acá, acredita de alguna forma que ya el embargo ya se hizo. Y una vez que está inscrita en el conservador, ya es oponible a tercero este embargo. Eso se dio a propósito, yo me acuerdo de las medidas precautorias, algo muy similar. Esto de que produzca efecto de tercero, desde que se inscribe en el conservador, significa que si el embargo no está inscrito en el conservador, ese embargo le es inoponible al tercero. Por lo tanto, perfectamente el deudor, sabiendo que le embargaron, o que le van a embargar, o que está decretado el embargo judicialmente, podría vender la propiedad antes de que se inscribiera en el conservador. Y el tercero podría alegar que es inoponible ese embargo porque él cuando adquirió la propiedad no estaba inscrita en el conservador este embargo. ¿Se fijan? Eso significa que sea oponible o no sea oponible. Bueno, ustedes ahí me pueden ir preguntando lo que quieran. ¿Se fijan? El escrito aquí se señala bien inmueble para el embargo. Y veamos si hay algo relacionado con la propiedad. No, yo creo que hasta ahí no más quedamos. Eso, es que no hay mucho que hacer, pues eso es. Ya. Bueno, veamos cuáles son las formalidades posteriores al embargo. Esto ya lo hemos visto. Mire, aquí está todo relacionado solamente en esta acta del embargo, ya está todo acá. Se dejará constancia escrita del embargo en el cuaderno de apremio. Todo esto queda en el cuaderno de apremio. Esto es la constancia del embargo. Esto, más esto, si fuera una propiedad, un bien inmueble, ahí se individualizan claramente el estado de los bienes, o sea, más que primero la individualización de la propiedad, ¿se fijan? O de los bienes, es que depende de lo que se embarga nomás. Su calidad, el estado, pero eso es principalmente cuando recae sobre bienes muebles. Si viéramos un acta de embargo de bienes muebles, debiera estar muy similar hasta acá, hasta aquí, hasta los dos puntos. Debiera decir así, en Ovalle, 30 y tanto, siendo las 13 horas, 21 minutos, en dependencia o en el domicilio del deudor, ¿no es cierto? Ubicado en calle tanto y tanto, a petición de la parte demandante, procedo a trabar embargo sobre los siguientes bienes de propiedad del demandado. Eso es igual que un acta hasta aquí de bien inmueble, bien inmueble. Y si fuera bien inmueble, debiera decir, número 1, televisor, marca tanto y tanto, ¿no es cierto? Televisor en regular estado, en calidad, o sea, en el fondo indicar en qué estado está, en qué calidad está ese bien que se está embargado. ¿Se fijan? Y esa acta debiera estar firmado por el ministro de Fe, que debiera ser el receptor judicial, por el depositario, por el acreedor y el deudor si están presentes. Obviamente, si están presentes en este embargo, no.
de bienes inmuebles no, pero los bienes muebles sí, sí. Y en el caso de las propiedades o derechos reales constituidos en ellas, por ejemplo, eh, todos estos derechos reales o el derecho, o todo lo que tiene que ver con las propiedades, lo de los terceros yo creo que ya les quedó claro, ¿ya? Y tiene que estar indalizada completamente la propiedad. Y tiene que estar informado inmediatamente el tribunal de que se practicó este embargo, y eso se informa mediante esto. Esto está incorporado en la carpeta electrónica. Eh, y eso, lo otro son más temas del propio receptor, del ministro de fe, de qué es lo que tiene que hacer el ministro de fe, cómo tiene que entregar la constancia, la certificación, las inscripciones, todo eso es tema del receptor judicial que tiene que cumplir y debe anexar toda la carpeta electrónica. Eso. Eh, ¿Qué más es interesante del embargo? Eh, Fíjense, a propósito, la materia que yo les quiero comentar ahora, que tiene que ver con eh, los efectos que produce el embargo. Veamos si hay algo respecto a esta materia acá, de los efectos del embargo. Seguramente ustedes en materia civil estudiaron el objeto ilícito, ¿ah? Y ahí había una norma acerca de los bienes embargados. ¿Se acuerdan? Que hay objeto ilícito, la enajenación de bienes, y ahí hay un catálogo de situaciones. Y ahí hablaba acerca de los bienes embargados. Por lo tanto, sí tienen que saber ustedes que si el bien está embargado, ya aquí el efecto que produce el embargo es que el deudor pierde la libre disposición de los bienes embargados. Por lo tanto, salen del comercio humano, hay objeto ilícito. Eso es Código Civil 1464, número 3. Eh, pero, eh, ¿qué es lo que es interesante acá? Que esa prohibición no es absoluta porque el tribunal, es decir, el juez, puede autorizar la enajenación o también con el consentimiento del acreedor. Eso está en el Código Civil. Pero por aquí parece que había visto yo, debiera, me imagino, haber un escritor donde se pide autorización para vender. No sé si alguien lo ve, porque creo que lo vi. Este podría ser. A ver. Eh, Esperen un poquitito. Si se llega a cortar, se me acabó la batería. Ahora la vamos a conectar. Ya. Bueno, no, este escrito no es el que estaba pensando yo, no,